que haber, nunca más tendremos ser. Jesucristo basta. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Buenas noches, los saludo hoy 30 de agosto, mes de renuevo. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Esta vez recibimos la palabra testigos de Cristo. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Hola, ¿cómo están? Bien, gloria a Dios. Hoy quiero que meditemos juntos en el tema testigos de Cristo. Quiero que meditemos en este tema testigos de Cristo como parte de las meditaciones que hemos tenido nosotros en estos miércoles, enfocándonos en la obra que tenemos que hacer afuera, con las personas que no conocen del Señor todavía. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta noche. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, muy agradecidos contigo. Queremos, Señor, después de exaltar tu nombre, disfrutar esa comunión contigo, Señor, recibiendo tu palabra. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estar delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ubiquémonos, por favor, en Hechos capítulo 1. Inicialmente miremos los versos 1 al 3. Hechos capítulo 1, versos 1 al 3. Dicen: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, en esos 3 versos quiero que miremos unos detalles enfocados a nuestro tema, testigos de Cristo. Hay un orden muy especial que menciona el versículo número 1. Y pienso que esa es la clave del mensaje. Esa es la clave para que seamos testigos de Cristo. El orden, guardar ese orden. Cuando no guardamos ese orden, entonces caemos en otras cosas parecidas a ser testigos de Cristo. Pero esas mismas cosas nos estorban para ser realmente testigos de Cristo. Dice el verso 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese orden, el mismo orden de Jesús. Nosotros debemos tener ese mismo orden del Señor. Nosotros no debemos estar tan enfocados en una enseñanza, en lo que vamos a decir, sino en lo que cotidianamente hacemos. Y ese era el orden del Señor. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese es el orden. Cuando nosotros hace varios años
tal vez fue en el año 2017, que aprendimos en Mateo 24 y 25, donde Él habla de toda la humanidad, cómo va a ser los últimos 3 años y medio para toda la humanidad, y Él divide 3 grupos. Él nos habla allí qué va a suceder con los judíos, qué va a suceder con la iglesia y qué va a suceder con los gentiles. El Señor nos habla de eso. ¿Sí lo recuerdan de qué estamos hablando? ¿No? Y básicamente lo que le habla a la iglesia, a nosotros, es un orden de las cosas. Tanto en el capítulo 24 como en el capítulo 25 hay una parte que le corresponde a la iglesia, la última parte del 24 y la primera parte del 25. En ambas partes el Señor nos indica que debemos velar y servir. Y ese es un orden. Cuando nuestro servicio está después del velar, es un servicio al Señor, es un servicio verdadero. Pero nosotros nos podemos volver servidores profesionales. Mira, tal vez la iglesia recuerde un extracto de una prédica que les compartí en un video cortico en el WhatsApp acerca de los salmistas. Y eso es una prédica que no es nueva, pero es un fenómeno actual, con muchos salmistas. Se volvieron prácticamente artistas, cantores profesionales, y se han enfocado de pronto en un servicio, pero sin el velar. Y un servicio sin velar no es un servicio al Señor, porque solamente velando podemos darnos cuenta qué quiere el Señor, cuándo lo quiere, dónde lo quiere, cómo lo quiere. Pero si nosotros entonces guardamos mejor una técnica, un profesionalismo, una tecnología, etcétera, y nos apoyamos en eso y no en el velar, pues todas esas cosas muy útiles sí son, pero no sirven de nada porque no va a servir para el efecto. El orden es velar y servir. Hay un orden de las cosas y acá el Señor nos está hablando de un orden, y es hacer y enseñar. Él no se ponía a enseñar cosas que antes Él no había hecho. Él primero las vivía. Bueno, sigue diciendo acá el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese verso 3 es un verso muy emocionante. El Señor resucitó, recuerden que nos dice la palabra, y particularmente en Juan capítulo 20, verso 22, cuando el Señor resucita, esa misma noche del día de resurrección, se aparece a los discípulos y se imparte a ellos como espíritu vivificante, el mismo día que resucitó. Luego de eso, está con ellos enseñándoles una nueva manera. Él se presenta como el nuevo consolador, como el otro consolador. Se aparece y se desaparece. ¿Recuerdan eso? En el mismo capítulo 20 podemos ver que se aparece y se desaparece. ¿Recuerdan cuando esos 2 discípulos iban camino a Emaús? El Señor se les apareció, iba caminando con ellos y charlando con ellos. Y ellos ni siquiera cayeron en la cuenta que era el Señor resucitado. Y cuando cayeron en cuenta, ¿qué hizo el Señor?
se les desapareció. Nosotros a veces leemos como muy rápido y no caemos en la cuenta. Es el Señor resucitó, pero desde el día de resurrección está con la iglesia. Si no vemos eso, entonces no vamos a disfrutarlo, porque pretendemos que no está. ¿Para qué buscarlo? ¿Para qué hablar? Si hay que esperar que venga para verlo. No, ya está. Él cumplió su promesa de no dejar huérfanos a sus discípulos. Cuando resucitó, el mismo día se impartió en ellos. Y desde allí, eso es maravilloso, el Señor empieza a hablarlo, a prepararlos, a darles unas ordenanzas a los discípulos, y empieza a enseñarles particularmente lo que dice el versículo número 3, la última parte, hablándoles acerca del reino de Dios. Es espectacular. ¿Cuántos días les habló? 40 días. El enfoque de lo que el Señor le habló a ellos fue el reino de Dios. Ellos ya tenían una ventaja. Esos 40 días ya tenían una ventaja que no tenían antes. Que no tenían antes de Juan capítulo 20. Antes de la resurrección, ellos no tenían esa ventaja. ¿Cuál ventaja? Que Él ya estaba en ellos. Y el Espíritu Santo ya daba testimonio al espíritu de ellos. Antes no. Ahorita ya tienen esa ventaja, la misma ventaja que tenemos nosotros. Y les habló enfocado a la palabra del reino de Dios durante 40 días. Y Él se presenta, entonces les da pruebas de su resurrección. Ellos están maravillados y están aprendiendo y están viendo, lo están tocando, lo están oyendo, lo están oliendo, lo están palpando, como nos dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 1. Y todo ese tiempo están disfrutando del Señor y Él les está hablando acerca del reino. Es muy importante, si nosotros queremos ser testigos de Cristo, que enfoquemos el reino de Dios. De pronto en esos 40 días el Señor les decía lo mismo una y otra vez. Y yo me puse a pensar, 40 días hablando del reino de Dios. Y sí, nosotros tenemos una serie que empezamos en el 2012 y hasta ahí, quién sabe cuándo la vamos a terminar. Yo pienso que Él les repitió, les enseñó muchas cosas. Ellos tenían una ventaja, y es que la religión no les había enseñado cosas que no son desde la resurrección, sino que desde la misma resurrección, el mismo que resucitó era el maestro que tenían de primera mano. Qué rico. Y les habló del reino. Lo tremendo es lo que sucedió, porque dice el verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esa promesa que está hablando el Señor a sus discípulos en Hechos 1:4 no es la promesa que encontramos en Juan 14. ¿Cuál es la promesa de Juan 14? Que iba a enviar el otro Consolador, que no los iba a dejar huérfanos, ¿cierto? Voy y vengo, ¿recuerdan? Voy a preparar lugar para que donde yo esté, usted está. Esa promesa no es esta misma. Esta promesa coincide con la promesa presentada por Lucas en su Evangelio. Lucas, como nos habla en otro enfoque distinto del de Juan, Juan nos enfoca el asunto de vida, por eso lo llama espíritu de vida. Y por eso lo que nos dice
Juan en el capítulo 14 en cuanto a promesa del Espíritu, que es el mismo Espíritu, pero es una promesa distinta. Es el Espíritu Santo que sería impartido en ellos como vida, algo esencial, básico para todo creyente, la vida del Señor en ellos, la vida resucitada para vivir. Eso lo enfoca Juan. Lo que enfoca Lucas no es la vida. Nosotros en el 2020 vimos el enfoque de Lucas. ¿Lo recuerdan cuál es? Y desde ahí es que se llamó sonar el chofar, que ya no lo volvimos a hacer sonar. ¿Recuerdan? Me acuerdo cuando Caleb chiquitico escuchaba el chofar, se asustaba. Se asustaba de escuchar el chofar. Lucas nos habla del jubileo, del año de jubileo, de la apertura de la cárcel, de la proclamación. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para. Ese es el enfoque de Lucas. En cuanto al mismo Espíritu, ¿o es otro? El mismo Espíritu. Pero es un enfoque de ungido o el Espíritu sobre y para. No en la manera esencial de vida, sino que nos unge, nos empodera, nos llena de poder, viene sobre nosotros con el propósito de ministrar, de presentar la palabra, de hablar del jubileo, de publicar libertad, de sanar, de bendecir. No para lo esencial de vida, de nuestra comunión, de nuestra guía diaria. Son dos cosas distintas. Una la tuvieron en el día de resurrección. Luego el Señor está con ellos hablándoles del reino de Dios y les dice, verso 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, ¿cierto? Ya habían sido impartidos, ya lo tenían ahora iban a ser bautizados. Es como una inmersión en el Espíritu, una manera esencial de vida, como es el enfoque del apóstol Juan, es el Espíritu Santo impartido en nosotros adentro como vida. Y el enfoque de Lucas, que es el mismo que nos escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, es un enfoque distinto. Ya somos nosotros dentro del Espíritu, nosotros en el Espíritu. El de Juan es el Espíritu en nosotros, el Espíritu sobre nosotros. Eso es el enfoque de Hechos, el enfoque de Lucas. Es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos cuándo sucedió esto que estamos hablando acá, eso que pasó 40 días después de la resurrección, ese bautismo en el Espíritu Santo, ¿cuándo sucedió? Y que tengamos la fundamentación en la Biblia, porque si nosotros tenemos dudas, la podemos ir a mirar, la consultamos de primera mano. O si vamos a decirle a alguien el asunto, que no sea que porque nos parece, sino porque le podemos decir, escrito está, y le mostramos la palabra. Y es muy sencillo porque está aquí mismo en Hechos. En el capítulo 2, que es muy conocido por casi todos los creyentes, en el verso 4, Hechos 2, capítulo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Allí presenta Lucas cómo el Espíritu Santo viene como un viento recio, llena la casa donde estaban y viene sobre ellos. Ellos son ungidos para. Siempre la unción es para. Recuerde que lo vimos, este año lo hemos hablado bastante sobre la unción, que es con un propósito. Unge para un servicio, para ministrar. Es un poder para ministrar. Eso sucedió aquí en Hechos 2:4. ¿Para qué pueblo? Para los judíos. Ahí no había ningún gentil, para los judíos.
Y en Hechos 10:44, ¿recuerdan la casa de Cornelio? Cuando el Señor se inventó ese encuentro de Cornelio con Pedro. Es impresionante lo que hace el Señor para avanzar en su propósito. Nosotros nos quedamos asombrados de cosas que Él hace y nos dice, pero Señor, ¿cómo le ocurre esto? Él es así, Él con tal de hacer avanzar su propósito hace unas cosas que uno ni espera. En Hechos 10, verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y qué pueblo era el que oía el discurso? Eran gentiles. De tal manera que nosotros tenemos una fundamentación en la palabra para mostrar, para saber, para creer que esa promesa de Hechos capítulo 1, verso 4 y 5 del bautismo del Espíritu Santo se llevó a cabo en todo el cuerpo de Cristo, en toda la iglesia. Primero a los judíos en Hechos capítulo 2 y luego a los gentiles creyentes en Hechos capítulo 10. Con esto, y esto es muy determinante, muy importante, y nos va a evitar muchos errores que se siguen cometiendo por ahí. Con esto queda la iglesia, todos los creyentes bautizados en el Espíritu Santo, en un cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica eso? Que cuando nosotros recibimos a Cristo, que no estuvimos ahí con los de Hechos 2, ni judíos somos, pero tampoco estuvimos con los de Hechos 10, ahí sí hubiéramos cabido nosotros por ser no judíos, por ser gentiles, pero no estuvimos, no hemos nacido. Pero cuando recibimos al Señor Jesús, hemos aprendido que recibimos todo lo que Él ya ha ganado para nosotros. Entre otras cosas, ese bautismo. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, 1 Corintios capítulo 12, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que dice el apóstol Pablo, él no es descuidado. Recuerden que él no es descuidado para hablar. Él, cada palabra es parecido al Señor Jesús en ese sentido. Es como una economía, como es buscando las palabras adecuadas para decir justo lo que tiene que decir. No da lugar a ambigüedad. Y él dice en el versículo 13, porque por un solo espíritu, mira el verbo que sigue, fuimos, es un hecho cumplido, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Muestra obviamente el orden de las cosas, primero los judíos, después los griegos, pero ya fuimos todos bautizados. Cuando recibimos a Cristo, allí en ese momento tenemos ese bautismo. Tristemente se sigue enseñando que no. Se sigue enseñando que no, que la persona recibe a Cristo y que después en una situación distinta, en una búsqueda, es muy bonita la búsqueda de hecho, pero no es bíblica. O sea, no es bíblico que sea en dos momentos distintos. Me gusta referir el libro del hermano del pastor Charles Stanley, La maravillosa vida llena del Espíritu Santo. Él aborda ese tema allí y lo dice con una claridad. A él fue que yo le aprendí eso. Es una claridad para hablar ese hombre y muestra unos casos excepcionales, entre comillas, que hay en el libro de Hechos, que son los mismos textos bíblicos que usan las personas para decir, no, que el bautismo en el Espíritu Santo es posterior a recibir a Cristo. Usan esos textos, pero los usan mal. Él explica
qué es lo que significa realmente esos textos y por qué están esas situaciones. Se los recomiendo. La maravillosa vida llena del Espíritu Santo del pastor Charles Stanley. Es muy buen libro. Así que el Señor Jesús, volvámonos por favor a Hechos capítulo 1. El Señor Jesús lo que habló con los discípulos durante esos 40 días fue acerca del reino. Y le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Y la promesa, ¿cuál era? Que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos para bautizarlos. Versículos números 6 al 8 de Hechos 1. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y voy a hacer una pausita allí. ¿Cuántos días llevaba el Señor resucitado? 40 días. El día que resucitó, ¿qué hizo? Se impartió a ellos. Y desde ese día, por 40 días, estuvo enseñándoles dándoles ordenanzas y enseñándoles acerca del reino de Dios. Y también les dijo, tema relacionado con el reino de Dios, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del bautismo del Espíritu. Les dice eso, les acaba de decir eso. No llevaba media hora con ellos, no llevaba un día con ellos, no llevaba una semana con ellos, llevaba 40 días con ellos. Cuando uno está estrenando, yo no sé si a usted le pasa, yo soy como un niño estrenando. Y ahí me dan una camisa y quiero estrenar. Yo soy como un niño, yo duermo con las cosas. Me acuerdo cuando Jaime nos hizo los muebles allá en el apartamento, yo me quedaba dormido mirando los muebles tan bonitos, esos closets, yo me quedaba dormido, feliz, estrenando. Me encanta estrenar. Disfruto mucho estrenar. Ellos estaban estrenando. Ellos tenían que tener una excitación especial. Ellos tenían que tener una gloria, Es que, hombre, miren, en estos días yo estuve muy enfermo y estoy tan feliz de no tener ese dolor. Es una dicha. Antes de enfermarme no tenía esa dicha. Ahora pero es que de verdad tengo una dicha de poder comer. Más contento. Hombre, estos muchachos tenían que tener una dicha muy grande. El Señor se había impartido en ellos. Se presentó a ellos resucitado. Ellos lo vieron morir. Luego vieron la tumba vacía. Pasaron por duda. Luego se les presenta cuando ellos están encerrados y les pega semejante susto. Luego se imparte a ellos. Luego les dedica 40 días enseñándoles acerca del reino. Y no se vayan de Jerusalén, quédense esperando la promesa. ¿Cómo reaccionan ellos? Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oh, por Dios. Es como que el Señor hizo un milagro terrible en nosotros, pues, de esos que ha hecho. Y nosotros le salimos como con un cuento como, Señor, ¿de qué color debemos pintar las paredes? Vamos a meternos 40 días en ayuno para que el Señor nos revele el color. Yo me imagino al Señor diciendo, oh cielos. Y ellos le preguntan por el reino terrenal, por el gobierno. Bueno, ya los romanos se van ahí y nosotros vamos a ser restituidos en la política, en los puestos, en el poder. Y el Señor les está hablando del reino de Dios. Les está hablando, ya viene la promesa. ¿Se acuerdan de la promesa? Él tiene que haberles citado a Joel. Y estos son judíos que saben de eso.
Algunos de pronto estaban desapercibidos, pero al Señor hablarles de eso, y yo, ¡ay, ya vienen! ¡No, por fin! ¡Qué bueno! Respuesta: Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Muy enfocados en lo material, en lo mundano. Si nosotros tenemos esa misma actitud, no vamos a percibir las cosas del reino. Y recuerden que todo lo que está hablando el Señor aquí tiene un propósito particular, y es que seamos testigos de Cristo. El Señor quería que ellos fueran testigos de Cristo, por eso se impartió a ellos, por eso durante 40 días les habló del reino de Dios, y por eso les dijo, ya viene el momento de cumplimiento de la promesa, pero ellos estaban enfocados en otra cosa. Versículo 7: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor les dijo, ustedes, esa mentalidad de ustedes, así no es. No piensen en que ese poder, en que el poder lo van a tener cuando se restituya ese gobierno terrenal. No, eso no es. Les dice como que les dijera, ¿de qué les estaba hablando? Entonces ellos sí tenían que acordarse y tenían que decir del reino de Dios. Muy bien. ¿Y qué les dije reciente? Pues que no fuéramos de Jerusalén. ¿Por qué no se pueden ir de Jerusalén? Porque va a venir el cumplimiento de la promesa, el bautismo. Exactamente. En eso es que se tienen que enfocar. Porque allí es que van a recibir realmente poder. Cuando haya venido sobre ustedes, sobre vosotros, el Espíritu Santo. Y entonces, cuando eso suceda, ahí sí, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos hermanos, para ser testigos de Cristo no tenemos ni siquiera necesidad de hablar, no tenemos que ser ni siquiera elocuentes, ni siquiera inteligentes, no necesitamos ser hábiles. ¿Qué sí necesitamos? Necesitamos primero que haya sucedido lo de Juan capítulo 20, que el Señor se haya impartido como vida en nosotros, eso ya está. Luego de eso, ¿qué necesitamos? Conocer la importancia del reino de Dios. No es conocer el reino de Dios, sino la importancia, la prioridad que debe tener para nosotros el reino de Dios. Eso es lo que el Señor está diciéndoles a ellos, porque les ha hablado durante 40 días y semejante pregunta mencionada en el verso 6 muestra que ellos no están bien enfocados, que sí le pusieron atención seguramente y pueden hablar y decir que es el reino de Dios, pero no tienen mucho interés, tienen más interés en el reino terrenal. Y Él les dice, no, ustedes no les importe eso. Van a recibir poderes cuando venga sobre ustedes el Espíritu. Es muy importante, y de hecho cuando ellos reciben el Espíritu Santo sobre ellos, son empoderados por el Espíritu Santo. Entonces ellos ahora, juntamente con el Espíritu que ya tenían como vida, ahora sí ellos empiezan enfocados como tienen que ser. Usted lo nota desde Hechos capítulo 4 o desde Hechos capítulo 2 en adelante, ya los nota ellos en Hechos capítulo 2 ya enfocados como tienen que ser. ¿Qué necesitamos para ser testigos de Cristo? Necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos dé ese poder. Pero ese poder, ¿qué es lo que va a activar? ¿Va a activar otra cosa? No, lo mismo que ya les venía hablando. ¿Qué les venía hablando? El reino de Dios. Cuando la gente vea la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas, ya somos testigos. Ni siquiera tenemos que hablar.
Cuando la gente vea que hay un gobierno, que hay un Dios que nos gobierna y que no hablamos de cualquier manera, no podemos hablar de cualquier manera. No podemos escribir de cualquier manera, no podemos poner en nuestro estado de WhatsApp cualquier cosa, no podemos. ¿Por qué? Porque hay un gobierno. Miren, si el gobierno, por ejemplo el pico y placa, nosotros no podemos salir en el carro cuando tenemos pico y placa, tenemos problemas, nos ponen una multa. No podemos, tenemos que acondicionarnos o enfrentar la sanción. Pero en general, ¿qué hacemos? Nos acondicionamos a ese gobierno. Nos acondicionamos a un gobierno humano. ¿Cómo no nos vamos a acondicionar al gobierno de Dios? Así que nosotros tenemos que estar restringidos por ese gobierno, por ese reino de Dios. No nos podemos vestir de cualquier manera, no podemos ir a cualquier lugar. No podemos hablar con cualquier persona, no podemos tener cualquier clase de amigos, no podemos compartir cualquier cosa con cualquier persona, no podemos. No, ¿por qué? Porque hay un reino de Dios y el reino de Dios no tiene que ver con el reino humano, con los gobiernos humanos, sino que es la vida misma del Señor en nosotros tomando control de todo nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras motivaciones, de todo. Y no es un yugo en el sentido de fastidiarnos, de oprimirnos, sino que es un yugo precisamente que nos da es la libertad. Cuando nos rendimos a esa vida interna, se manifiesta ese reino interno. Se manifiesta. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, nos habla unas cosas preciosas de ese reino, que dice que no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, wow, ¿quién no quiere eso? ¡Qué rico! ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos, rendirnos. Entonces tenemos las dos cosas. Esto de Juan 20, la impartición de vida, ya. Esto de Hechos 2 y de Hechos 10, ya está. Tenemos todo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo lo que el Señor ha conquistado para nosotros, lo tenemos. Nos rendimos a Él y eso va a ser automático, no tenemos que hacer la fuerza. Uy, voy a ser testigo, pero me cuesta ser testigo, pero la iglesia se va a poner a evangelizar y me tengo que meter ahí, pero cómo me cuesta ir a tocar una puerta, qué miedo, qué me va a salir, cómo voy a hablar, qué miedo donde trabajo hablar, qué miedo entregar el volante, qué miedo participar en este dramatizado, qué miedo que me toque predicar afuera, qué miedo. Nada de eso. Nada de eso, ¿no? Simplemente vamos a hacer unos instrumentos, unos canales, unos vasos llenos del Señor y lo que la gente va a ver es al Señor y punto. Hay unas cosas muy interesantes acá en el verso número 8, unos niveles a donde vamos a ser testigos de los que hemos hablado en otras ocasiones, muy interesante, que no vamos a ahondar hoy en el asunto, sino que el enfoque es ser testigos. ¿Y cómo ser testigos? Dejando que se manifieste ese reino de Dios en nosotros. Ya tenemos al Rey, que se manifieste ese reino. Rindámonos, dejemos de resistir al Espíritu. ¿Por qué lo resistimos? Él no quiere que digas esas palabras, no las digas. Él no quiere que pienses esas cosas, no las pienses, punto. Él no quiere que hables de esa manera. Él no quiere que sientas de esa manera. Él no quiere que tengas ese estilo. No lo tengas. Rindámonos al Señor. Cuando hacemos esto, nos convertimos, Él nos convierte en testigos de Cristo. La clave es ese poder. Y ese poder ya está. Ya lo tenemos. Es el poder del Espíritu Santo. No solamente de manera esencial como vida, sino sobre nosotros, empoderándonos para poder hacer su voluntad. Amén. Pongámonos en pie y oremos para terminar.
Amado Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tus diseños, por tu propósito. Gracias, Señor, por la manera como hace las cosas. Gracias por tu reino, por enseñarnos sobre tu reino. Gracias por lo que ya has hecho. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros. Oramos, Señor, dándote gracias y pidiéndote, Señor, que nos ayudes cada día a rendirnos más para que tu reino se note cada día más en nosotros y poder ser efectivos testigos de Cristo. Y a ti, Señor, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.